Muy bien, muchachos, vamos de nuevo con la tabla periódica y el número atómico. Ustedes ya deben de saber que el número atómico de cada elemento nos indica el número de protones. ¿Estamos de acuerdo? Si del potasio tiene un número atómico de 19, obviamente tiene 19 protones. Y todos los elementos de la tabla periódica están en un estado neutro. Eso significa que automáticamente si si cualquier elemento en su estado normal, en su estado basal, en este caso el potasio, tiene 19 protones, va a tener 19 electrones, ¿ok? Vamos por ejemplo con el zinc. El zinc tiene un número atómico de 30, tiene 30 protones y por obvias razones en su estado elemental va a tener 30 electrones, ¿sí? Eso nos indica el número atómico de cualquier elemento de la tabla periódica. Y en los ejercicios de tarea estaban ciertos elementos, pero ahora como iones, ya sea como cationes cuando tienen una carga positiva o como aniones cuando tienen una carga negativa. Entonces, vamos por ejemplo con el sodio. El sodio, si ustedes revisan su tabla periódica, tiene un número atómico de 11. Entonces, aquí tiene sodio, número atómico de 11. Por estas razones, debería de tener 11 protones y 11 electrones. Pero aquí tiene una carga positiva, solamente una carga positiva, ¿sí? Eso significa que debe de haber perdido una carga negativa porque ya no es neutro. Entonces el sodio como ion positivo o cation ya no tiene sus 11 electrones, perdió 1 para que de esta forma la diferencia sea de más 1, ¿sí? Las 11 cargas positivas y las 10 cargas negativas nos dan una diferencia de más 1. Por eso el sodio tiene una carga positiva. Ahora vamos con el magnesio. El magnesio tiene una doble carga positiva. El magnesio tiene un número atómico de 12. Por obvias razones, debe de tener 12 protones y debería de tener 12 electrones. Sin embargo, tiene una doble carga positiva, entonces perdió dos partículas negativas, en este caso los electrones, para llegar a esta doble carga positiva. Entonces, si debería de tener 12 protones para llegar a una doble carga positiva, este elemento tiene como cation 10 electrones. Y ahora vamos con estos elementos de la tabla periódica acá que normalmente se presentan como aniones, ¿sí? Como iones con carga negativa. Entonces analizamos el flúor. El flúor tiene un número atómico de 9. Entonces debe de contener 9 protones. Porque si ya fueran 10 protones, ya no fuera flúor, ya fuera otro elemento. Si tuviera 20 protones, ya no fuera flúor, fuera otro elemento. Entonces, quien tiene 9 protones solamente es el flúor. Repito, los protones son la identidad del elemento. Entonces ahora este se presenta como anión. Se presenta como anión porque tiene una carga negativa. Entonces, si el flúor, que contiene 9 protones, para estar en un estado neutro, obviamente debería de tener 9 electrones, pero ahora tiene una carga negativa, significa que ganó un electrón. Ya no tiene 9 electrones, sino tiene 10. Y de esta forma la diferencia nos da una carga negativa en el flúor. Y eso es el análisis que deben de hacer con cualquiera de los elementos, ¿sí? Esta tablita de aquí nos indica los elementos que normalmente se convierten en cationes y normalmente se convierten en aniones, ¿sí? Todos los de este grupo tienden a perder un electrón, los de este grupo tienden a perder dos electrones. Aquí tenemos algunos metales de transición que a veces pierden dos, a veces pierden tres. Este es otro cation muy normal que se puede encontrar cuando pierde el aluminio tres electrones. Y los aniones más comunes, ¿sí? Los del grupo 7 que tienden a ganar un electrón, los del grupo 6 que tienden a ganar 2 electrones como máximo, los del grupo 5 que tienden a ganar 3 electrones y el carbono que a veces puede ganar 4 electrones. Entonces ahí es donde tienen que establecer la diferencia, muchachos.
el número de protones normal del elemento y si gana o pierde, dependiendo si se convierte en un catión o si se convierte en un anión. Con la tarea que ustedes realizaron, con el cuestionario que realizaron de tarea, ya están familiarizados con cómo se deben de ordenar los electrones con los números cuánticos, ¿sí? Aquí tenemos, cuando ordenamos los electrones, que el número 1 grande es el número cuántico principal, mientras que la letra, en este caso la S, nos denota el número cuántico del momento angular. Y el número que está en superíndice nos indica el número de electrones en el orbital o subnivel. Ya habíamos hablado de cómo se llenan los electrones en cada uno de los átomos, donde siguen distintos niveles de energía. Se empiezan a llenar del de energía más baja hasta el de energía más alta. Y por los números cuánticos uno podría suponer que primero va el 1, después va el 2, después va el 3, pero encontramos ciertas cositas cuando nos metemos con los números cuánticos del momento angular, ¿sí? Entonces, otra vez como resumen, el 1s es el orbital de menor energía, posteriormente el 2s, luego el 2p, luego el 3s, luego el 3p, pero el 4s tiene energía un poquito más baja que el 3d, entonces los electrones van a tratar de llenarse primero en el 4s para posteriormente llenarse en el 3d. Después seguimos al 4p, después seguiremos al 5s y después al 4d, ¿ok? Les repito, los números cuánticos se establecieron en base a la resolución de las ecuaciones matemáticas, pero esta tablita y esta de acá son las que les van a ayudar para establecer cómo se deben de llenar los átomos, cómo se deben llenar los átomos, sus electrones con un buen orden, ¿sí? Del estado de energía menor al estado de energía mayor. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un átomo que nada más tiene un electrón, ¿sí? De nuevo, ustedes ya están familiarizados con los principios de Pauli, el principio de Hund y el principio de Aufbau. Eso ya lo hicieron en el cuestionario. Entonces, suponemos que tenemos un átomo que solamente tiene un electrón. Si solamente tiene un electrón, obviamente se va a poner en el nivel 1s. Y le vamos a poner una flechita así, indicando su último número cuántico, ¿sí? Que sería su spin. Si está girando hacia un lado o si está girando hacia el otro. Si se fijan, es una flechita media hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un átomo que no tiene un electrón, que tiene dos electrones, ¿sí? Pues entonces el segundo electrón va a entrar también a este nivel, pero va a tener un spin diferente, un spin paralelo, ¿sí? Porque de nuevo tienen que respetar los principios que ya conocen de Pauli, de Hund y de Aufbau. Ok, tenemos un átomo que no tiene dos electrones, sino que tiene tres electrones. Entonces el primero entra en el nivel 1s, el segundo entra en el nivel 1s con un spin diferente, ¿sí? Si uno gira a la derecha, el otro tiene que girar a la izquierda. Entonces, ¿a dónde entra el tercer electrón? Pues entra al nivel 2s. Entonces tenemos un átomo que no tiene tres electrones, que tiene cuatro electrones. El cuarto electrón tendría que entrar en este nivel. Ahora nos imaginamos un átomo que tiene 5 electrones. Pues obviamente va al siguiente nivel, que sería el 2p, y por sus números cuánticos sabemos que era x, y y z. Aquí solamente están representados por el espacio. Entonces el quinto electrón, ¿a dónde entra? Aquí, lo podemos dibujar. Ahora continuamos, tenemos un átomo que tiene 6 electrones. Entonces, ¿a dónde va a entrar el sexto electrón? Ustedes podrían pensar que entra aquí en el X con un spin diferente, pero de nuevo ya conocen las reglas, ya conocen el principio de Pauli, ya conocen el principio de Hund y de Aufbau. Y uno de esos principios que deberían de estudiar de nuevo es de que deben de tener los átomos con mayores spin paralelos en esta clase de subniveles. Entonces, si tenemos un átomo con 6 electrones, el siguiente electrón va a entrar aquí. Si tenemos, seguimos imaginando,
un átomo que tiene 7 electrones, el séptimo electrón va a entrar en esta posición, ¿sí? Tenemos ahora 3 electrones, suponemos que giran los 3 al mismo lado, ¿sí? Tienen espines paralelos. Entonces ahora tenemos un átomo que contiene 8 electrones, entonces el octavo electrón va a entrar ahora sí en este subnivel ya con un spin diferente. Si tuviéramos 9 electrones, entra a este subnivel ya con el otro spin, y si tuviéramos 10 electrones entra a este subnivel con ese spin. Y así con esta tablita, muchachos, si ustedes tienen un átomo con 20, con 30, con 40 electrones, pueden establecer exactamente el orden de sus electrones y cómo se están llenando, ¿sí? Entonces recuerden que primero tienen que llenar el primer nivel, uno con un spin, otro con otro spin, pero posteriormente los tienen que empezar a llenar con spines paralelos y después terminan de acoplar así. Seguimos al siguiente nivel y en el 3D hacemos lo mismo, ¿sí? Todos los átomos tienden a seguir estas reglas de llenado de electrones, pero hay unos compuestos, en específico los metales de transición, que son estos de aquí, tienen ciertos principios diferentes en su llenado de electrones, ¿sí? Por eso, los compuestos del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el 8 se les llaman también elementos representativos, ¿sí? Porque son los más fáciles de estudiar porque siguen unas reglas lógicas del llenado de electrones. Ya con los metales de transición, pues es un poquito más complicado. Entonces ya tienen esta tablita que lo pueden hacer en su cuaderno para establecer cualquier configuración electrónica de cualquier átomo, sea neutro, sea en su estado basal, o inclusive si es catión o si es anión, ¿sí?